De 9 a 12. Sí, si nos escuchas... No, a ver, creo que tenemos un problema de comunicación. Ahora sí, Carlos, estabas congelado, ¿no? Creo que... ¿Me escuchas, Carlos? Sí, te escucho con alguna dificultad. No sé si me escuchas bien tú, Andrés. Sí, yo te escucho bien, perfectamente. Bienvenido, Carlos, te decía, muchas gracias por tu tiempo y por aceptar la entrevista. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Bueno, Carlos, después de haberte enterado de lo de la Fiscalía, yo me estaba preguntando qué evidencias o sobre qué elementos, evidencias o indicios presentaste esa denuncia, ¿no?, contra el expresidente Morales y otras personas, identificándolos como autores intelectuales de esas irregularidades en las elecciones de 2019. ¿Qué evidencias tenías, Carlos? Un tema que me sorprende siempre, Andrés, es la facilidad con la que el gobierno nos obliga a jugar en su cancha. Ustedes ya utilizan la palabra supuesto fraude. La pregunta que yo te haría, Andrés, y que le haría al país es: los millones de bolivianos que salieron a protestar a las calles durante 21 días en todas las capitales del departamento y el Alto, ¿sobre qué bases salieron a protestar? ¿El fraude era un invento? ¿Salieron a protestar porque les pareció maravilloso lo que pasó? ¿Porque la suspensión del TREP y las irregularidades probadas por la misión de observación de la OEA no existieron? ¿Sobre qué bases, Andrés, se planteó la ley del 24 de noviembre del 2019 en la que por unanimidad la Asamblea Legislativa Plurinacional anuló las elecciones? ¿Estaban totalmente enajenados? ¿Estaban manipulando las cosas? ¿Sobre qué bases la Unión Europea respaldó la auditoría de la OEA? ¿Sobre una hipótesis falsa? Este es el gran drama. El drama es que tú me preguntas, primero, un supuesto fraude. Segundo, ¿qué bases tengo yo? ¿Qué bases tenía el país? ¿Por qué hubieron 21 días de protesta democrática? ¿Por qué renunció Evo Morales? ¿Porque le iba muy bien? Carlos, ¿por qué no fuimos a segunda vuelta? Claro, Carlos. Ese es el tema crítico. Yo no estoy dispuesto, y esta es la lógica, a jugar otra vez el juego. Carlos, el fraude del MAS lo hizo ayer Sí. Pero estoy hablando de dos tomas diferentes, Carlos. En un proceso judicial se tiene que probar. No, le estoy escuchando, Carlos, le estoy escuchando. Le decía, en un proceso judicial se tiene que probar. A eso me refiero. No en el terreno fáctico, donde uno puede tener la certeza, pero en un terreno judicial, Carlos, y eso lo sabes muy bien, se tiene que probar la acusación. Ahí va la pregunta. ¿Qué evidencias tenías para probar que Morales y las otras personas han sido autores intelectuales de esas irregularidades? La pregunta, Andrés, vuelve a plantearme la respuesta sobre qué bases. Sobre las bases planteadas por dos informes. El informe de la Organización de Estados Americanos, como decía muy bien Juan Carlos en la introducción que ustedes hicieron, de 34 expertos que llevaron adelante un seguimiento in situ del proceso electoral. Expresaron su preocupación por las graves irregularidades y pidieron una segunda vuelta. El gobierno de Evo Morales hubiera pedido una auditoría si tuviera certezas, hubiera pedido una auditoría, y la auditoría ¿a qué conclusiones llegó? Llegó a las conclusiones que todos conocemos, que se produjo una situación de dolo perpetrado por el Tribunal Supremo Electoral, que está, salvo que ustedes tengan alguna duda, bajo control del gobierno, que estuvo bajo control del gobierno, y que, igual que el Poder Judicial, está totalmente definido como militante del MAS. Pero si tú quieres pruebas, paralización intencional y arbitraria del sistema TREP, cuando se tenía el 83% de las actas, se ocultó el 5,58% de esas verificaciones y no se hizo público ese porcentaje que ya se tenía en ese momento. La paralización duró 22 horas. Se introdujeron 2 servidores clandestinos no contemplados en la infraestructura tecnológica a los que se desvió
intencionalmente la información del TREP. Se mintió sobre la configuración de uno de los servidores. Se reconoció la existencia de un servidor declarado como pasarela de datos solo cuando se probó su existencia, que no había sido declarado. Se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico de datos de una red que estaba fuera de control. En red paralela se permitió la manipulación de datos y la suplantación de actas, Andrés, y otras maniobras irregulares. Los vocales del tribunal habilitaron acceso y manipulación de información y datos a una persona que no trabajaba en el tribunal a través de una computadora ajena, quien accedió a la información electoral el 21 de octubre. El tribunal dio información falsa sobre cuál fue el servidor que usó para la difusión pública de datos. Se constató que personal de la empresa Neotec, que instaló todo el sistema TREP, tuvo acceso a los servidores a pesar del pedido de los auditores de la OEA de que mientras se realizara la auditoría nadie podía ingresar a los servicios. Se comprobaron, esto es muy importante, Andrés, irregularidades en el llenado de actas. En una muestra aleatoria de 4.692 actas se comprobó que más de 300 correspondientes a 86 centros de votación distintos de 47 municipios fueron llenadas por una misma persona. Se quemó un número interminable de actas y no se preservaron las imágenes del TREP, lo que impidió la constatación de la autenticidad de las imágenes. En fin, podría continuar, pero como comprenderás, nosotros no hemos hecho una presentación basada en supuestos, hemos hecho una presentación basada en hechos. Pero yo vuelvo a insistir, a mí me parece una vergüenza que juguemos siempre el juego del gobierno. El gobierno dice que no hay fraude y dice supuesto fraude. O sea, se anularon las elecciones, renunció el presidente, no hubo segunda vuelta, el país entero salió a protestar sobre una suposición, sobre un invento. Ahora hablamos de golpe de Estado. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días, Juan Carlos Monroy le saluda. A ver, hace ya algún tiempo... Carlos, ¿qué tal? Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Hace algún tiempo ya se vienen dando en el aspecto estrictamente legal y en la investigación del Ministerio Público situaciones que me imagino a usted le han llamado la atención. ¿A qué me refiero? A que el tribunal, la fiscalía de determinada región de nuestro país ha decidido el sobreseimiento de quienes estaban siendo investigados, los ha liberado, no ha visto causa para seguir, la fiscalía de otra región del país lo propio, las personas que estaban detenidas han sido liberadas y así una serie de cosas que han ido pasando a lo largo de estos meses. Cosa diferente a lo que ocurrió el año 2020, el año pasado, cuando estaba el gobierno de transición, cuando había muchas personas detenidas, pero el proceso de investigación avanzó muy lentamente, casi nada, no avanzó. Mi pregunta es, Carlos, muy concreta. ¿Le sorprende que la Fiscalía haya cerrado el caso? Es decir, ¿no se veía venir esta determinación? ¿Tenía que ocurrir tarde o temprano? ¿Cómo me va a sorprender, Juan Carlos? ¿Cómo me va a sorprender? ¿Hay alguien que pueda estar sorprendido de un Poder Judicial y de un Ministerio Público obsecuente y al servicio del gobierno de Luis Arce y al servicio de Evo Morales? Por supuesto que se veía venir. Yo te recuerdo que cuando entró Luis Arce al gobierno, a la semana y media, la jueza que estaba encargada del caso de mi acusación lo cerró sin siquiera convocarme a declarar. Luego se declaró totalmente inocente, se sobreseyó a todos los dirigentes, a todas las autoridades de los tribunales electorales departamentales. Y ayer el fiscal general sobresee al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo me va a sorprender? Es que no tenemos una conciencia, todos ustedes periodistas, nosotros en la opinión pública, de que el Poder Judicial es un martillo de represión, de persecución y de amenaza contra sus adversarios políticos. Esta vergüenza, este fraude de ayer es parte de algo que no me sorprende, lo que no quita que nosotros vamos a seguir peleando en democracia por este proceso. Esa es mi próxima pregunta, don Carlos. ¿Hay algún recurso legal que se puede interponer? ¿Lo están pensando así desde Comunidad Ciudadana o usted particularmente para evitar el cierre del caso? Nosotros, Juan Carlos, Andrés, como a ustedes les consta, seguimos trabajando en propuestas, en acciones que tratan de modificar este camino. Hemos pedido una reforma integral del Poder Judicial. Lo que ha ocurrido ayer con el fiscal es un ejemplo de algo estructural. Mientras no cambie el Poder Judicial
mientras no se apruebe una ley que modifique su funcionamiento, que establezca una nueva forma de elección de sus autoridades, que define una nueva estructura del Ministerio Público, nada funcionará. Nosotros seguiremos luchando por una modificación de la estructura del Poder Judicial, sea inmediata o sea por un compromiso a través de una ley para garantizar un nuevo sistema electoral, o por lo menos, si no se modifica la Constitución, establecer un compromiso de una nueva preselección de las candidaturas el año 2023 para miembros del Poder Judicial. Este es un problema estructural. Lo que estamos viviendo, esta persecución descarada, lo que está ocurriendo con el tema del falso golpe de Estado. A mí me preocupa terriblemente que el gobierno nos obliga a utilizar un lenguaje, el supuesto fraude, pero por favor, tenemos evidencias de que hay fraude, no tenemos que decir la palabra supuesto fraude. El gobierno está tratando de obligarnos a usar su lenguaje. Golpe de Estado, no existió golpe de Estado. El supuesto fraude, sí existió fraude. Si nosotros no construimos un lenguaje que diga la verdad, la posverdad, las fake news, como dirían en inglés, nos van a ganar la batalla. Esta es nuestra batalla. Ayer leí un tuit que escribiste y decía: investigación extemporánea de gabinete, externa y con alcance y metodología establecida por el gobierno masista y una consultora. No es creíble ni reemplaza la verificación y evaluación in situ de la OEA, refrendada por la Unión Europea. Ya has explicado los hallazgos, las evidencias que has señalado. Quisiera precisar un punto respecto a este tuit, Carlos. ¿Cuál es esa metodología establecida por el gobierno y la diferencia entre esa metodología y la metodología que aplicó la Comisión de la OEA el 2019? Quiero recordarte, Andrés, que no es la primera vez que el gobierno hace esta tramoya, este montaje. En el gobierno de Yanine Áñez, recuerdas que apareció una publicación del Washington Post que había hecho una investigación sobre el tema del supuesto fraude y que desmentía la auditoría de la OEA. Luego se descubrió que no se trataba de una información del Washington Post, sino de un blog que se enlazaba con el Washington Post, absolutamente independiente y, por supuesto, integrado por personas muy allegadas al bolivarianismo. Aquí de lo que se trata es de algo muy simple. ¿Cómo puedes 2 años después establecer una investigación de gabinete sobre datos existentes que te da quién? ¿El gobierno? ¿O es que estos señores de la Universidad de Salamanca, suponiendo que así fuera, tenían la información in situ de lo que ocurrió en las elecciones del 2019? Si, ¿quién le dio la información? ¿Sobre qué información están trabajando ellos? Sobre una información que tiene 2 posibilidades: o descalificar la auditoría de la OEA o contar con información proporcionada por una parte interesada que es el gobierno. ¿Preguntaron a la oposición? ¿Consultaron con la OEA sobre cómo trabajaron? Esa es la pregunta obvia, esa es la falsa metodología a la que no se necesita ser demasiado lince para darte cuenta de que hay una diferencia sustantiva entre una investigación hecha in situ y una investigación hecha en gabinete 2 años después con información proporcionada por el gobierno. Carlos, la respuesta que le dabas a Juan Carlos, ve algo así como algo de resignación, que en esta gestión de gobierno ya no se va a poder hacer nada respecto a este caso y prácticamente los responsables van a quedar en la impunidad, lo que significaría esperar el siguiente gobierno, y si en ese siguiente gobierno gana la oposición. No sé si tú tienes algún método mejor. Yo no sé que el método sea usar la violencia. Vamos a usar la violencia para establecer una confrontación con la injusticia y con la manipulación autocrática y dictatorial de este gobierno. Es decir, la oposición, para mostrar su eficiencia, tiene que hacer subversión. Yo solo conozco un mecanismo, Andrés, el mecanismo democrático. ¿Cuál es el mecanismo democrático? Presentar procesos judiciales. ¿Lo hice? Sí, lo hice. ¿Cuál fue la respuesta? La que acabamos de conocer. Mientras el gobierno del MAS maneje la justicia y mientras el país no actúe de manera democrática para evitarlo, no vamos a lograr una solución al problema, salvo que creamos que la manipulación de la violencia sea un camino. No hay ninguna resignación de mi parte, ninguna.
Todos los días Comunidad Ciudadana trabaja para presentar proyectos de ley, para proponer acciones de hecho, para llevar adelante juicios. Vamos a presentar, por supuesto, una cuestión judicial sobre este tema, pero no tenemos ninguna esperanza de que eso cambie, lo que no quiere decir que estemos resignados. Queremos tomar conciencia, que los periodistas tomen conciencia, que el país tome conciencia de que somos víctimas de una autocracia, porque tú lo sabes, el gobierno controla el poder judicial y el gobierno controla el Ministerio Público. Tenemos que combatir democráticamente con movilizaciones pacíficas cuando tengamos la masa crítica necesaria para establecer cuál es la batalla. La batalla es la justicia y el Ministerio Público. Todo lo demás es el resultado de esa acción. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Estamos resignados? No, no estamos resignados. Don Carlos, a ver, dos puntualizaciones en este paso que se va a seguir, que es seguir una presentación de determinado recurso. Me imagino que es para evitar que el caso se cierre. Esa es una puntualización que quisiera me haga. O sea, Comunidad Ciudadana perdón, evitar que Juan Carlos, el caso ya está cerrado, no es para evitar que el caso se cierre, el caso ya está cerrado. Ayer su reapertura, las observaciones que por supuesto van a ser rechazadas. Lo que yo quisiera pedirles a los periodistas, no a ti ni a Andrés en particular, al conjunto de los periodistas, no juguemos el lenguaje del gobierno. Estamos obligados a decir supuesto fraude porque al gobierno le da la gana. Es decir, ganemos la batalla del lenguaje. Esta es una batalla por la democracia, esta es una batalla por la justicia en la que ustedes tienen un rol importante. Yo no les estoy pidiendo que apoyen a Comunidad Ciudadana o que digan que yo tengo razón. No se dejen vencer por la palabra, porque el lenguaje es el que define las cosas. Cuando tú dices golpe de Estado y no falso golpe de Estado, cuando tú dices supuesto fraude, estás aceptando unos argumentos inaceptables que fueron probados y que fueron probados por una ley, no por mí. El MAS, que controlaba 2/3 de la Asamblea Legislativa, aprobó por unanimidad la anulación de las elecciones. Si no fue por fraude, ¿por qué se anularon las elecciones? Yo quiero pedirles de verdad, encarecidamente, reflexionen sobre este tema. No es una palabra mía subjetiva. La elección fue anulada por la Asamblea controlada por el MAS. Por favor, ¿se necesita otra prueba más para evidenciar que fue fraude? Ahora, otro aspecto, don Carlos. Ya se ha escuchado repercusiones de los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, por lo menos alguno de ellos. He visto una declaración de Ildefonso Mamani que dice que va a ir en contraataque, es decir, va a presentar acciones legales contra quienes en su momento los denunciaron. Y una de esas personas es usted, porque usted ha presentado una denuncia por el fraude. ¿Usted teme que vayan a procesarlo ahora a usted por esa denuncia que presentó en su momento? De ser golpista por Evo Morales. Si Evo Morales se llena la boca de decir que soy golpista, ¿te sorprende que ahora yo sea el acusado? Por supuesto que voy a ser acusado. Es todo al revés, este es el mundo paralelo, el contraataque de quienes hicieron fraude para que las palomas disparen contra las escopetas. Eso es lo que estamos hablando. Juan Carlos tiene razón, va a venir un ataque, claro que va a venir un ataque. ¿Me van a acusar a mí? Por supuesto. Me hacen un fraude, me roban la elección y después me acusan. No te sorprenda nada, si yo ya he llegado a la conclusión de que en este mundo al revés todo es posible. Estoy acusado de golpista, voy a ser acusado por haber acusado de fraude. Así estamos. Bien, don Carlos, le agradecemos la gentileza que ha tenido con Radio Compañera. Muchísimas gracias por los minutos que nos ha brindado esta mañana. No, por el contrario. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, hemos conversado con Carlos Mesa, expresidente. De 9 a 12.